Bueno, este centro para el mundo que habla castellano es Centro Medicina Mapuche y en su nombre mapuche es Mapuche Nilahuentubún. Y este centro está funcionando desde septiembre de 2006 y el origen de este centro es justamente la gente que gana menos, que tiene menos posibilidades de resolver su problema de salud. Entonces, por lo tanto, aquí hay una parte que no estamos atendiendo, que son la gente que trabaja, pero que trabaja con el sueldo mínimo. Lo que a diario aquí circula, aquí usted llega temprano a las 9 de la mañana, fácilmente va a encontrar 100 personas o más en la sala, en esta sala. Y las personas que trabajamos acá, hay una cantidad de funcionarios que hacen labor administrativa y de apoyo logístico. Y tenemos otra cantidad de personas que son los especialistas de salud, que en su mayoría vienen un día a la semana y ellos hacen la labor de la atención de los enfermos, que consta de 14 machi, 5 componedores de hueso y una partera y 11 loncos que hacen educación. Que el hospital no ha ido nunca. Por enfermedad al menos no, por accidente sí ha estado al hospital, pero por enfermedad no ha ido nunca. No sé ni qué grupo de sangre tengo. No he ido a hacerme examen. Siempre he visto machis, no, puras machis. Yo llegué aquí por vecinos, que yo no conocía este pueblo aquí. Yo ya he visto hartas machis antes, pero de otros lados. Y un vecino que vino aquí se mejoró y ese me trajo aquí. Yo ya llevo 4 recetas antes que me dejara el hospital. Y ahora ya me dejó aquí 8 días. Heita kami ay mtenga, chungai kai kami lawa. Amule kami amule mtenga, kami kai yun mule la amule sungu. Kami sungu kai dat mawale luce. Kami pengen kutana aku ipe pilwal wenulu doktor mucipai kutana aku tu ifau cemopai. Que lawan tenai me falta ngi remedio. Inewen elai lawen. Pero quintucain, chunguen, quintucain, la buen vía Chemopaichan. Bueno, en estos 8 años, indudablemente que este Centro Médico Mapuche ha hecho grandes aportes, no solamente en lo que tiene relación con la salud propiamente tal, sino con transmitir la cultura, en este caso del pueblo mapuche, a los mapuches o indígenas y no indígenas. Es muy rescatable que mensualmente se atiendan aproximadamente entre 500 y 1000 personas en dicho centro médico, atendidos por 14 machis, que hacen un gran aporte para mostrar la cultura, mostrar el conocimiento ancestral en medicina y mostrar todos los conocimientos que existen en general y la cosmovisión del pueblo mapuche a toda la sociedad. Bueno, justamente que entre 40 y 50% de los pacientes sean no mapuches es una demostración clara de la importancia de iniciativas de este tipo, porque es la mejor manifestación de la interculturalidad que tenemos que justamente y que como CONADI estamos trabajando para motivar y entender que como sociedad chilena nuestros ancestros, nuestros antepasados son indígenas y tenemos que hacer un reconocimiento a lo que es la cultura y sentirnos orgullosos de ella.